Oportunidad. Mira lo que tengo en mi mano. En esta semana, estas peticiones han estado conmigo. Y cada uno de estos papelitos que ustedes están mirando, estos fue de un evento en Mérida, estas fueron las llamadas de la semana pasada durante el programa, y los de abajo son los correos electrónicos que me llegaron. Pero más allá de una petición o de un papelito, yo considero que cada uno es una persona, es una vida, es un tesoro en ojos de Dios. Y ve cómo lo tengo en la palma de mi mano. Podemos imaginar que Dios nos tiene así. Ese tesoro que es nuestra vida, en la palma de su mano, claro, lleno de sufrimiento, lleno de problemas, lleno de angustias. Pero esa creación de la mano de Dios, Él lo tiene levantado, lejos de todo mal. ¿Por qué? Porque Dios tiene compasión, porque Dios nos ama. En ese programa vamos a hablar precisamente de la compasión de Dios. No te vayas. Estás aquí, aunque no te pueda ver, pues escondes tu gloria y majestad. Estás aquí, revestido solamente del amor, bajo la forma de un pan. Con sencillez te me vienes tuvo compasión. Como les estuve explicando, muchas veces pensamos que nuestro Dios se ha olvidado de nosotros, que no siente nuestro dolor, que no ve nuestro dolor. Y es todo el contrario. Si yo tuve el privilegio en esta semana de sentir un poco de lo que Cristo puede sentir. En esa semana estuve contemplando un poco las peticiones que me llegaban y uno tras otro era como esa súplica al Señor diciendo: Señor, ayúdame. Señor, ten compasión de mí. Estoy sufriendo, estoy necesitado, necesito de ti, Señor. Y tuve la dicha de participar en lo que es la intercesión. Así que levanté cada una de esas peticiones, los miré. Y mientras que estuve mirando las peticiones, más de una ocasión mis ojos se llenaban de lágrimas de contemplar lo que es el sufrimiento humano, lo que es la enfermedad, lo que es la necesidad. Pero más allá de sentir esa compasión, de sentir ese dolor para esas personas, pude animarme a saber que Dios nos tiene en su mano, que Dios nos ama. También durante la semana me fui a la Basílica de Guadalupe, lo cual ofrezco, que siempre hago. Y esta ocasión, Monseñor Jesús Guizar me acercó delante de la Virgen, pero a sus pies, a sus pies. Tuve la dicha de sentar a los pies de la Virgen de Guadalupe. Y tomé esas peticiones. Las levanté y le dije: Madre, son tus hijos. ¿Se imagina la compasión que tiene la madre para sus hijos? No leí uno por uno porque en ese momento no tenía tiempo, pero sí los presenté. En un gesto diciendo: aquí estamos todos necesitados, ten compasión de nosotros. Jesús tuvo compasión, es un tema que vamos a contemplar. ¿Qué significa compasión? ¿Qué significa esto para mover la mano de Dios? Para recibir plenamente ese mensaje, siempre insisto de que nos unamos en oración. Para tener los oídos abiertos, el corazón abierto, uno tiene que depositar su vida en manos de Dios y eso se hace en oración. Es algo que yo no puedo imponer sobre ustedes, aunque me gustaría, la mera verdad, me gustaría imponer la bendición de Dios sobre ustedes, pero no es así, porque Dios no te obliga a recibir bendición. Tú tendrías que participar libremente en ella. Si tú quieres que tu vida cambie, entonces únete conmigo en esa oración, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor, ten compasión de esa creación que tú hiciste con tanto amor, que es cada una de nuestras vidas. Ten compasión, Señor. Escúchanos durante ese día y siempre, que te estamos clamando, estamos angustiados, estamos diciendo: Señor, necesito que me salves, necesito que me sanes. Si no me sanes, me muero, Señor. A los que están orando conmigo, Señor, en ese momento te suplico, ten piedad, ten compasión. Sana nuestras heridas, libéranos de todo mal y danos tu bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Si tú estabas orando conmigo, ten por seguro que Dios va a hacer grandes cosas en tu vida. Para eso vamos a abrir la Biblia y vamos a entrar en ese tema. Vamos a ver el primer texto. Y vamos a ver lo que era la compasión de Dios moviendo en la vida de esas personas necesitados de su compasión. En el Evangelio de San Marcos, capítulo 1 y versículo 40, vemos un primer relato de Jesús que se encuentra con un leproso. Un hombre enfermo de lepra se acercó a Jesús y poniéndose de rodillas le dijo: si quieres, puedes limpiarme de mi enfermedad. Jesús tuvo compasión de él, lo tocó con la mano y le dijo: quiero, queda limpio. Y al momento se le quitó la lepra al enfermo y quedó limpio. Nada en absoluto es imposible para nuestro Dios. Vamos a ver lo que sucedió en este momento. Había una persona rechazada, supuestamente o seguramente, de toda la sociedad, de su familia, sufriendo una enfermedad horrible. Una familia hoy en día tal vez que se puede imaginar como la SIDA, que se puede imaginar como enfermedades que lleva consigo también lo que es la discriminación, lo que es el rechazo, lo que es esconderte, agachar la cabeza. Y cuando Jesús sana, lo que tenemos que recordar es que sana integralmente a la persona, sana a todo el hombre, cuerpo, alma y espíritu. Lo que podemos ver entonces es una mirada de Jesús hacia la enfermedad, hacia los que sufren, con compasión. Mientras que todo el mundo rechazaba a este hombre, mientras que él no se encontraba con ni siquiera el permiso del pueblo, ni con la licencia de acercarse ni siquiera a sus seres queridos para un abrazo, para compasión, él vio en Jesús algo. Él vio en Jesús el que podría sanarlo, el que podría tenerle compasión. Para el enfermo yo creo que es lo más importante, saber que Jesús nos mira, nos contempla y nos tiene compasión. Hay otro punto aquí que debemos recordar. El leproso se levantó y se fue hacia Jesucristo. Ese primer acto es esencial. Ay, a mí me gustaría ver que un poder sanador caiga del cielo y que no haya enfermedades más y que todos se sanan y que hay un mundo así de perfecto solo vamos a encontrar en el cielo, ¿no es cierto? Aquí en el mundo lo que se requiere primero para ser sanado es levantarnos e ir hacia Jesucristo. No solamente para que nos puede sanar de nuestro cuerpo, no solamente para que podamos quitar esa enfermedad que no nos deja vivir plenamente. Yo creo que el leproso más que nada necesita que Jesús sana su interior, que le devuelve lo que todos le han quitado. Esa mirada de compasión, esa mirada de amor, esa mirada de aceptación. El enfermo, el leproso, se levantó y se acercó a Jesús. A veces es difícil imaginar un encuentro con Jesucristo cara a cara, porque puede ser que no sentimos esa dignidad de encontrarnos con un Dios santo, un Dios vivo, un Dios bueno cuando le hemos fallado, le hemos lastimado, hemos ido tan lejos de Él. Pero hay que animarte porque Jesús no va a tirar nunca en cara todo lo que es la lepra en tu vida. Él está esperando ese encuentro contigo. Me están señalando que vamos a ir a un corte. Un corte es una oportunidad. Es una oportunidad de llamarnos, de presentar tus peticiones, de dejarnos orar por tu vida, de confiar para tu vida que Cristo puede realizar ese milagro que tú estás esperando. Con mucho gusto vamos a tenerte en cuenta, vamos a tenerte cerca y vamos a pedir con mucho fervor para que el Señor obra poderosamente en tu vida. Es lo más importante. También vamos a ofrecerles en sorteo 3 premios. El libro escrito por mi mami en ese mes del amor y amistad, Alcanzando el amor que tú quieres. También 2 boletos para el siguiente desayuno de oración. Y como broche de oro, el disco que me grabaron en Mérida, Yucatán. Saludos a todos ahí. Del último plática que tuvimos juntos, de la oscuridad a la luz, de la muerte a la vida. Ahorita regresamos.
corazón en profunda comunión. Jesús tuvo compasión. Estamos contemplando un texto hermoso desde el evangelista San Marcos, relatado por él, en el capítulo 1 y versículo 40. Lo que estamos imaginando es cómo fue ese momento de sanación. Ese momento que quedó como para todos los tiempos, para inspirarnos, para enseñarnos, para instruirnos y para que podamos comprender que Dios es compasivo, que Jesús tuvo compasión y aún lo tiene contigo y conmigo. Debemos aprender entonces qué es lo que le mueve al Señor, qué es lo que le mueve a tener esa compasión para nosotros. Lo que estamos viendo en ese relato del leproso, que el leproso fue, lo buscó y se arrodilló delante de él. Es un acto de que, en cambio de estar enojado, de que estás enfermo, estás frustrado, estás lamentando el dolor, estar ahí atrapado en esa frustración, requiere algún momento que tenemos que levantarnos, ir hacia Jesucristo, hincar delante de Él y decir: Señor, ten compasión. Y Jesús, cuando nos ve en esa actitud, yo creo que es el hombre más humilde en ese momento, que con toda su fragilidad y con todo el dolor de su corazón y con toda su necesidad, se siente la confianza. Esa confianza de ir hacia Jesucristo que murió por ti y por mí. Ese Jesús que derramó su sangre. ¿Por qué? Porque te ama mucho. Porque quiere sanar tu vida. Porque quiere liberar tu vida. Por eso lo hizo. Murió por ti. Ir hacia Él con esa confianza y decir: Señor, puede ser que no soy digno. No soy digno de estar en tu presencia, pero una palabra tuya bastará y sobrará para sanarme. Aquí estamos viendo el relato del leproso. Algún día Jesús llegó a su encuentro. Él se fue hacia Jesús y dijo: si quieres, puedes limpiarme de esa enfermedad. Es la actitud que Jesús mismo tuvo en el jardín de Getsemaní, ¿se acuerdan? Hasta con su padre en esa angustia, contemplando el dolor que iba a sufrir de la pasión, de la crucifixión, de las burlas, del dolor, de cargar con toda la culpa y el pecado sobre su cuerpo crucificado, de decir: Padre, si puedes, quita ese cáliz, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Ese leproso entonces, en otras palabras, en otras circunstancias, se animó a ir hacia Jesucristo. Si tú quieres, puedes. Lo que es importantísimo ver aquí es que dice: si quieres, puedes limpiarme. Es maravilloso ese término, porque no era curarme solamente de mi enfermedad. Muchas veces vamos hacia Jesucristo enfermos nada más para que nos sane, para que nos quita ese dolor, para que quita el sufrimiento, para que no tenemos que operarnos, para que no tenemos que sufrir la enfermedad. Pero qué diferencia es en ese texto relatado que dice el leproso: si tú quieres, puedes limpiarme. Es algo que el leproso está diciendo: lo que más me duele es que estoy manchada, estoy llena de, se puede imaginar como mugre, como lodo, como obscuridad, como opresión, como depresión, como tristeza, como rechazo, como sucio. Y lo más lindo es imaginar que fue y dijo: si tú quieres, puedes limpiarme. Qué maravilloso es en ese tiempo, especialmente de Cuaresma, de ir con esa actitud de regreso hacia Jesús, de regreso a la iglesia, y no solamente pedir al Señor un milagro de sanación para tu vida, aunque vale hacerlo, pero de decir: Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Limpiar mi mente, limpiar mi corazón, limpiar mi lengua, limpiar mi vida. Y ¿sabe lo que es lo más triste en todas esas peticiones? Es que están llenos de dolor, están llenos de como violencias, de adicciones, de familias codependientes a las adicciones, y se puede imaginar como sucios, se puede imaginar como manchados, como como llenos de sangre, lodo, como sucios. La gracia es llevarlo al Señor y decir: claro, está sucio eso. De acuerdo, cometimos muchos errores, pero tú tienes el poder para limpiarnos, límpianos. ¿Y qué es lo que Jesús va a decir cada vez?
quiero, quedas limpio. Y no solamente te va a limpiar, de purificar, de restaurar tu relación con el Señor, de reconciliarte con el Señor. Lo más bello es que todo ese lodo al instante de confesarla, de volver al Señor, quedas limpio, es profesado y yo te absuelvo de tus pecados. Es lo más lindo que hay. Es cuando toda esta suciedad te es levantado, pero no solamente en eso. El Señor sanó el leproso. Dice que al contemplarlo arrodillado delante de él, lo miró, lo escuchó y dijo, quiero, quedas limpio. Y en este momento se sanó de su enfermedad. A mí me gustaría dedicar ese programa a todos los enfermos, todos los que están cuidando a los enfermos, todos los que están en esa angustia de la enfermedad, y vamos a creer juntos que Jesús está diciendo lo mismo, quiero, quedas limpio. Y vamos a orar en forma muy especial por la enfermedad. ¿Sabes que ese programa me fue inspirado en un momento? Pues no digo difícil porque más o menos lo pedí yo. Había un momento que alguien me dijo, debes dedicar un programa a las enfermedades, a las personas enfermas. Y yo como siempre hablo con mucha pasión y como que me apasiono y hablo de algo que he vivido, que estoy convencida. Me caí en cuenta que por la gracia de Dios no he sufrido así una enfermedad así fuerte como para decir, sé de lo que se siente. Entonces como que le dije al Señor, bueno, como que ¿cómo voy a hablar de eso si no sé exactamente cómo se siente? ¿Para qué lo dijo? ¿Para qué lo dije? Ya cuando le dije no pasó ni la semana y se me quitó la voz por completo. Tenía laringitis, eso pasó hace poco tiempo atrás. Al momento reconocí que el Señor me estaba instruyendo. Iba a pasar por una enfermedad, bendito sea Dios, no fue grave, pero debilitante. Y en esa enfermedad entonces aprendí muchas cosas. Aprendí lo que es la dependencia total en nuestro Dios. Aprendí cosas que vamos a hablar en ese programa. Pero más que todo, aprendí que tenemos un Dios compasivo. Lo que me reconfortaba muchísimo en la enfermedad es saber que Cristo me estaba mirando con compasión. Yo le decía una tras otra vez, ten compasión, ten piedad. Y lo que estaba pidiendo es que Él podría proyectarse a saber exactamente cómo yo estaba sintiendo, que podía compartir mi dolor, que podría compartir mi impotencia, que podría sostenerme. Una persona compasiva es una persona que mira a la enfermedad del otro y de cierta manera lo vive junto con él. No me sentí sola. Sentí en cada momento que Jesús me estaba acompañando. Cuando uno dice, Jesús, ten compasión de mí, Él no puede resistir esa oración. Y va corriendo para sostenerte. Si tú estás enfermo en ese momento, yo te invito, dile, Señor, si tú quieres, puedes, ten compasión de mí. Vamos a aprender más de lo que es la compasión de Jesucristo y cómo le movió en muchos casos hacia las personas mencionadas en los evangelios. Ahora vamos a ver el texto según San Mateo en capítulo 20 y versículo 29. Aquí vamos a hablar de dos ciegos físicamente, pero bastante despiertos espiritualmente, lo que vamos a ver. Lo que el mundo no contó como valioso, en ojo de Dios sí lo era. Dos ciegos, yo creo que muchas veces vemos los ciegos y están como que al lado, al margen de la sociedad, como que no tienen una participación plena. Puede ser que nos da lástima, no necesariamente compasión. Pero a Jesús le nació compasión por ellos y vamos a ver eso en este texto. Al salir ellos de Jericó, mucha gente siguió a Jesús. Lo están imaginando, están saliendo de un encuentro lindo donde Jesús estaba con las multitudes, había sanado, había predicado y tiene mucha gente siguiéndolo. Y fíjate en eso, dos ciegos que estaban sentados junto al camino, al oír que Jesús pasaba, gritaron, Señor, Hijo de David, ten compasión de nosotros. Y la gente los reprendía para que se callaran. Pero ellos gritaban más todavía, Señor, Hijo de David, ten compasión de nosotros. Y entonces Jesús se detuvo,
llamó a los ciegos y les preguntó, ¿qué quieren que haga por ustedes? Y ellos le contestaron, Señor, que recobremos la vista. Y Jesús tuvo compasión de ellos y les tocó los ojos. Y en el mismo momento, los ciegos recobraron la vista y siguieron a Jesús. Palabra de Dios. Es un texto maravilloso para contemplar. Vemos a dos ciegos. Y no es así, cuando uno está enfermo de repente te juntas con otros y ya es un bulto de enfermos ahí sentados juntos. Bueno, está bien. Un alcohólico se junta con un grupo de los que hacen lo mismo. Es como que tenemos tendencia de juntarnos con ese mismo que está sufriendo lo mismo que nosotros. ¿Por qué? Porque de cierta manera nos comprende. Lo que estamos buscando es alguien que nos comprende. Alguien que puede saber cómo se siente, alguien con quien podemos conversar libremente, alguien con quien debemos o podemos tener confianza, que podemos hablar de corazón. Todo eso es una persona que tiene compasión de nosotros. Entonces el ciego estaba sentado al lado de otro ciego. Y un buen día se escucha que Jesús va pasando. Lo que a mí me impacta siempre de los textos bíblicos es que se relata a Jesús con multitudes de personas que se frena, que se para y que contempla una vida que esté sufriendo. Esto es lo más impresionante porque tú puedes sentirte perdido en este mundo. Puedes decir de que todo el mundo se ha olvidado de ti, que las iglesias están llenas, pero ¿cuándo es que Jesús va a fijarse en ti, en tu situación? Y eso sí, Jesús está hablándote en este día, está diciendo, yo te estoy mirando, te estoy contemplando y te tengo compasión. Pero ¿qué es lo que le movió a Jesús tenerles compasión? Estos dos ciegos, y una vez vamos a escuchar, de que ellos hicieron algo, fueron protagonistas, ellos se levantaron. Y lo más impresionante es que le grita con términos que le llegó al corazón. No le dijo maestro, le dijo Señor. Señor es como dueño de mi vida. De llamar a alguien tu Señor, estás diciendo tú eres dueño de mi vida, yo te pertenezco. Y estaban gritando, Señor, Hijo de David. Estaban reconociendo que Jesús es el Mesías. Grande, yo creo que en las multitudes que seguían a Jesús buscaban el milagro, pero no necesariamente reconocieron que era el Mesías. Y esos dos ciegos, sentados por el camino, están reconociendo que es Señor de nuestra vida y que es Mesías. En eso está contemplado entonces que tiene poder, que vino a salvar, que vino a rescatar. Cuando estaban gritando a Jesús eso, era en otras palabras diciendo, tú puedes sanarme, en ti está el poder de sanarme. Gritaron una vez, ten compasión de mí. Y la gente los reprendió. Y ahí quedan mucho de nosotros. Cuando la gente dice, ¿ya para qué? ¿Ya para qué rezas? Ya Dios a ti no te va a hacer caso. Mira, como no te está haciendo caso, ya olvídalo. Y uno que otro se queda ahí como deprimido, como diciendo, bueno, ya no le voy a buscar más. Mejor me quedo aquí en ese lecho de dolor y aquí me muero. Esos dos ciegos hicieron algo que es esencial. Fueron perseverantes. Gritaron con más fuerza. Esto me encanta y me encanta. Yo los puedo imaginar ahí, así en un escenario que hay muchos discípulos, mucha gente. Y esos ciegos gritaban una vez. Y aunque nadie más admiraba de ellos, Jesús los escuchó y los premió por su fe. Se detuvo. Y Jesús les preguntó, los llamó, vénganse ustedes, ¿qué quieres que haga por ti? Jesús es muy preciso para la enfermedad, quiere que expresemos exactamente lo que queremos que Él haga en nuestras vidas. Muchas veces estamos pidiendo paz, pero hay que pedir precisamente, Señor, yo quiero ver, yo quiero recuperar la vista, yo necesito mis ojos, Señor, si este es tu problema, hay que pedirle con esa fe. Y esa insistencia, ¿y qué es lo que Jesús dice aquí? Que primero, antes de sanarlos, tuvo compasión de ellos. Cuando Jesús tuvo compasión de los ciegos, hizo algo. No solamente de lejos tuvo compasión, extendió su mano.
y tocó su enfermedad. En ojos de los judíos eso no se hacía, hay que entender eso. No tocaba con las manos para no contaminarse con la enfermedad. Y Jesús no tuvo vergüenza de ellos. Jesús les tocó los ojos, pronunció las palabras de sanación y quedaron sanados. Jesús tuvo compasión. ¿Qué es la compasión? La compasión no es solamente como lástima, como que, ay, pobres. La compasión te lleva a actuar, a sentir, a vivir lo que el otro está viviendo. Yo me acuerdo cuando comencé en estos caminos del Señor y comencé a ir a los hospitales, a orar por los enfermos. Y no es solamente una oración de fe en el poder del Espíritu Santo que sana al enfermo. Lo que yo aprendí es lo siguiente, y fue chistoso. En muchos de los casos, hasta en cuidados intensivos y toda la cosa, ahí me tienes ahí con los enfermos. Y lo que me nacía hacer es algo que me salió de corazón. Yo me acuerdo con un caso de cuidado intensivo en el ISSSTE en Cuernavaca, Morelos, que empecé a dar cosquillas a los pies de esa persona que estaba en estado de coma, que estaba ahí por mucho tiempo, que no le daban esperanzas de la vida, y empecé a darle cosquillas y le dije, si tú quieres saber quién te está dando cosquillas, abre tus ojos. ¿Y qué creen? Que esa persona abrió los ojos, yo casi infarto me da ahí mismo, casi me caigo yo. Es decir, que esa persona ya reaccionó y ya empecé a conversar con esa persona. Bueno, no me pude conversar él, pero yo sí conversaba con él. Lo que quería saber es cómo se sentía, que quería conocer a esta persona, en qué momento estaba viviendo. Quería, en otras palabras, tener compasión de él. ¿Cómo yo podría orar por un enfermo sin sentir su dolor? Es lo que yo sentía. Me acuerdo en otra ocasión que me fui igual en Cuernavaca, Morelos, a un hospital con una persona que yo quiero mucho, y estaba tirada en la cama y le dije, a ver, muévate tantito, déjame acostarme. Y entonces me acuesto y todo el mundo mirándome, está loca, pero ¿quién es y qué hace en la cama con doña Alicia? Y me acosté en la cama. Y fue de la cosa más chistosa porque dije, doña Alicia, pero ¿qué se hace aquí? ¿O qué miras? ¿O qué sientas? Y que, es decir, para tener compasión de una persona hay que entrar en la vida, hay que saber cómo se siente, hay que saber qué es la necesidad. Para poder orar con esa intensidad hay que tener compasión. Jesús tuvo compasión. Y esa compasión entonces se mezcla con la fe de uno y se mezcla con el poder del Espíritu Santo y hace que esa oración se retoma como desde el corazón del hombre extendido a Dios con mucha fe, cree en lo imposible. Yo creo que Jesús tiene compasión de ti. Tú que estás viendo ese programa, estás diciendo, Señor, ten compasión, yo estoy sufriendo mucho, necesito que me sanes. Llámanos a ese canal y con mucho gusto vamos a tenerte presente y vamos a orar de esa misma forma para que el Señor sane tus enfermedades. Vamos a ir a otros textos y en ellas vamos a ir descubriendo que Jesús no solamente tuvo compasión por los que sufrían enfermedades. ¿De qué más tuvo Jesús compasión? Hay un relato en el Evangelio según San Lucas, capítulo 7, y versículos 12 a 17. Y vamos a ver Jesús con una mujer viuda que su único hijo acaba de morir. Vamos a abrir las Biblias. Y yo siempre digo, es importante ver ese programa con la Biblia en la mano. Si no tienes uno, pues hay que pedir a Dios que te muestre cómo conseguir uno. Es importante porque ahí ustedes van a ver que Dios, que tiene compasión por tu vida, te quiere hablar, quiere instruirte, quiere sanar tu vida. Pero tú tienes que tomar ese primer paso y encontrarte con Él, especialmente en esa ocasión, en su palabra. Lucas capítulo 7, versículo 11, y vamos a leer de la compasión de Jesucristo. Pues de eso Jesús se dirigió al pueblo llamado Naín. Iba acompañado de sus discípulos y de mucha gente.
Al llegar cerca del pueblo, vio que llevaba a enterrar a un muerto, hijo único de su madre, que era viuda. Mucha gente del pueblo lo acompañaba. Y al verla, el Señor tuvo compasión de ella y le dijo: no llores. Enseguida se acercó y tocó la camilla, y los que la llevaban se detuvieron. Y Jesús le dijo al muerto: joven, a ti te digo, levántate. Y entonces el muerto se sentó y comenzó a hablar, y Jesús se lo entregó a la madre. Al ver eso, todos tuvieron miedo y comenzaron a alabar a Dios, diciendo: un gran profeta aparecido entre nosotros. Y también decía: Dios ha venido a ayudar a su pueblo. Palabra de Dios. Dios ha venido a ayudar a su pueblo. Tenemos que entender que Jesús caminaba por estas tierras. Él sintió el dolor del pueblo, Él caminó. Me parece increíble imaginar a un Dios todopoderoso, creador del cielo y la tierra, que envía a su único amado Hijo a caminar por estas tierras. Y parte de ella yo siento que es para tener compasión de alguien que sufre, uno tiene que sufrir. Es imposible decir yo sé lo que está sufriendo si no ha sufrido. ¿No es cierto? Una persona que ha sufrido una violación, por ejemplo, tiene compasión por los que sufren la violación. Una persona enferma de cáncer tiene compasión por otro que tiene cáncer. Un alcohólico, en sus sentidos, así cuando más o menos se recobra el sentido, tiene compasión por otros que están atrapados en la adicción. Y Jesucristo muestra esa compasión bajando del cielo y viviendo con nosotros en nuestra miseria. De decir que Él sabe lo que es sufrir, es cierto. Él está vinculado con nuestro sufrimiento. Él sabe lo que es sentir hambre, rechazo, dolor, lo que es ser juzgado, lo que es ser criticado, lo que es sentir burlas. Jesús sabe. Él, según el profeta Isaías, en capítulo 53, Él cargó sobre su cuerpo con todas nuestras heridas. Es decir, Jesús tiene compasión. Jesús ese día estaba caminando por un pueblo llamado Naín. Mismita circunstancia, ¿acaso no lo estás viendo? Apenas salió de una reunión, seguido por mucha gente, y se detiene contemplando el dolor de una viuda. ¿Se entienden aquí? Entonces, ¿qué es una mujer viuda y su único hijo muere? Jesús tiene compasión de la soledad. Podemos imaginar la mirada de Jesús hacia una mujer que iba a pasar por la vida sola y dijo: yo siento tu dolor y estoy aquí para ayudarte. Vamos a ir a un corte. Sigue llamándonos. Ahorita regresamos. Estás aquí con sencillez, te me vienes a entregar y en mi interior vas haciendo maravillas, corazón con corazón, en profunda comunión. Compasión. Estamos contemplando diferentes pasajes en las Sagradas Escrituras donde nos habla claramente de ese punto. Cuando Jesús estaba con esa persona ciega, tocó sus ojos, sintió compasión, tuvo este encuentro con los dos ciegos ese día. Con el leproso tuvo compasión y en ese momento Jesús tiene compasión de ti. Estamos leyendo también algunas peticiones y creo que he expresado eso, pero déjame hacerlo una vez más. Cada una de esas peticiones es una vida, es una persona de lo cual Cristo está contemplando. Al llamarnos aquí al canal a decir ayúdame, a decir
únete en oración conmigo. Tengo ese problema de abrir tu vida, de hacerte de cierta manera vulnerable, de contar tus problemas a otra persona. Es como estos ciegos y sordos y leprosos que se animaban a ir hacia Jesucristo y decir, tengo un problema y tú eres el único que me puede ayudar. Así que quiero felicitar a los que están llamando al canal, porque haciendo este acto de fe, levantándote, moviéndote, levantando el teléfono, compartiendo tu vida, es como si lo estás haciendo con Cristo mismo. Estás diciendo, Señor, quiero que unamos en fe y voy a suplicar que tengas compasión de mí. Esas personas son María Razo Becerra de Potzitlán, y está felicitándome por el programa, gracias a Dios, y está pidiendo por diferentes personas en su familia que tienen problemas, y con mucho gusto, ¿sabes qué? Lo voy a llevar conmigo toda la semana personalmente y vamos a implorar al Señor, ten compasión de esa situación. También Esther Herrera Velázquez de Vallarta, San Jorge, Zapopan, está mandándome un saludo, dice que no pierde estos programas, es que me da mucho gusto que te están siendo de bendición, que están abriendo tus ojos de fe, que estás encontrando a Jesucristo por medio de ellas, y dice que espera que Dios me ayuda siempre. Así que esta oración sí vamos a pedir, que el Señor te haga caso en esta petición. Muchas gracias por tu cariño, por tu oración por mí. También por Marcela Vargas Yáñez, está pidiendo que el Señor me bendiga, muchas gracias. Dice que siempre ve los programas. Me alegro porque somos como una familia, ¿no? Que nos unamos en ese tiempo de fe, de compartir la vida, donde realmente muchos me dicen que siento que eres mi amiga, mi hermana, te siento muy cercana. Y creo que se transmite porque se siente ese corazón conectado en el corazón de Jesucristo, que es compasivo con nosotros. Así que me alegro mucho. Está pidiendo por el eterno descanso del presbítero Miguel Reyes y otras peticiones con mucho gusto. Pide Marta Zambudio Valleza, pide oración por María Elena González, por otras peticiones, y muchos son como, pide por estas intenciones, y les voy a pedir un favor, tanto a las que están tomando nota de las llamadas como a los que están llamando, asegura de ser muy claro en lo que vamos a orar. ¿Te acuerdas? Con los ciegos, para mí era obvio, ¿no es cierto? Van acercando a Jesús gritándole, ten compasión de nosotros, y Jesús dice, ¿qué quieres que haga por ustedes? En ese caso, yo creo que debemos pedirle precisamente lo que estamos necesitando. Así que cuando llaman con sus peticiones, asegura que pongan qué es precisamente lo que vamos a pedir al Señor, que tenga compasión de estas personas mencionadas. Y si ya llamaron, pues vuelve a llamar si quieres estar seguro, ¿eh? Y si llamaron la semana pasada, hay que volver a llamar, porque yo después de una semana dejo las peticiones al lado y ya tomo los nuevos. Como los que perseveran, los que son persistentes, como estos ciegos que no se cansaron, ahí gritaron hasta con más fuerza. Te animo, sigue llamándonos y vamos a unirnos en fe. Estamos viendo algo aquí, en el relato de San Lucas, capítulo 7 y versículo 11. Estamos viendo a Jesús que ve el dolor en esta viuda. Estaba rodeado él de una multitud de gente y se fija en la situación de una viuda. Me imagino que él contemplaba su situación de vida, sin esposo y ahora con su único hijo muerto. Y creo que muchos ya estaban llorando, y él, primera cosa que él dice, a ver, escúchalo bien, dice, no llores. ¿Cómo que no llores? Es lo más lógico llorar si tu hijo se ha muerto, si te encuentras en esa soledad, si sientes que has perdido todo. Yo creo que es lo más lógico estar llorando. Y creo que es hasta natural el proceso de luto, ¿no es cierto? Pero yo siento que Dios está hablando a algunas personas que están viendo ese programa que han quedado llorando por mucho tiempo, que han llorado sus pérdidas, han llorado la muerte de alguien que aman mucho, y puede ser el esposo, el hijo. Pueden estar llorando hasta el divorcio, es decir, como que esta persona que queda solo de cierta manera,
Y lo que Jesús primero dice antes de resucitar a su muerto, antes de eso, le dirige la palabra que dice, ya no llores, ya no llores. Es decir, hay que tener como que un tiempo de llorar y un tiempo donde paras de llorar y comienzas a confiar, comienzas a vivir, comienzas a superar este momento, a seguir con la vida. Tienes que seguir viviendo. Tienes que levantarte. El Señor está diciendo, ya no llores más. Muchas veces cuando alguien esté sufriendo lo más y pensamos que es compasión. Pensamos que es compasión ir y llorar y ya todo el mundo hay un volto de lágrimas y todo el mundo llorando las penas y pobre de ti, comadre, ¿cómo es posible que estás sufriendo eso? Y que esto no es necesariamente la compasión. La compasión, claro, es de sentir el dolor del otro, pero desde el punto de vista de que hay una salida, que hay un fin, que hay una luz al final, que hay algo mejor que te espera. Compasión es sentir el dolor del otro, pero llevarles a Jesucristo. Deja de llorar. Jesús a ti te está diciendo, igual que dijo a esta señora, ya no llores. Y fue con el muerto y otra vez. Lo que quiero destacar aquí es que Jesús se repite. Quiero que ustedes lean la palabra de Dios y que lo encuentran. Dice aquí que tocó la camilla. Pequeño detalle, ¿no? Puede haber volado. Así cuando lo leíste la primera vez, ¿y qué? Y tocó la camilla, ¿y qué? Importantísimo. Porque los judíos no tocaban, acuérdate que no tocaba al enfermo, que no escupía, agarraba lodo, no hacía estas cosas, no tocaba ese camilla donde estaba la muerte. ¿Por qué? Porque implicaba como contaminarse y tenía que pasar por el ritual de purificación y todo el proceso de días de separación de X. Pero Jesús toca la situación de muerte. Es impresionante. Yo me acuerdo estando enferma, como te estoy diciendo, gracias a Dios que no fue de gravedad, pero lo que sí sentí en cada momento es que Jesús no se avergonzaba de pasar ese momento conmigo, de tocar mi vida, de tocar la camilla, de estar compartiendo conmigo la enfermedad. Es muy diferente vivir la enfermedad sola que vivirla con Jesucristo. Si vives la enfermedad con Jesucristo, depositas con tu total confianza de que se haga su voluntad de Él. Te quita absolutamente todo temor, toda angustia. Cuando vives la enfermedad con Cristo, que te tiene compasión, lo que sí te da es ese fruto, ese ánimo, esa gracia de fuerza, de levantarte, de saber que Él te está abrazando, que aunque todo el mundo se olvida de ti, Cristo está contigo y vas a salir de eso. Tocó la camilla del enfermo y pronunció la palabra de vida, levántate joven, a ti te lo estoy ordenando. Y en ese momento el joven se recapacita, se vuelve en sí, se recobra la vida y lo da a su madre. Esa imagen tengo también para las madres que están sufriendo con sus hijos adictos, que están como que en esa situación de muerte. Apenas conversé con una mamá que vino a pedirme consejo precisamente de eso, de su hijo que se ha muerto de cierta manera, que ya no es el mismo hijo, está controlado por esa droga, por ese alcohol, por esa vida en el vicio. Y creo que hay muchos que están viendo ese programa, muchos aquí que me pidieron oración precisamente por esa situación. Podemos ver el vicio como la muerte, como algo que Jesús ve con compasión. Pero está diciendo a las mamás y papás, está diciendo, ya no llores, no quedas ahí llorando, porque aún hay esperanza, aún no está muerto, aún hay esperanza para este hijo, aún hay esperanza para mi propio hermano que sufre de adicciones. Cristo tiene la última palabra. Y cuando Cristo va hacia esa persona que está viviendo la situación de muerte, Él tiene la palabra de poder que puede pronunciar sobre él y decir, a ti te digo, levántate, ya no llores, no es tiempo de llorar, aún no se ha muerto tu hijo,
o tu hija que está atrapado en este terrible vicio. Es tiempo para informarte, para ir a donde te pueden instruir. Los grupos de Al-Anon son buenísimos. A las personas que te pueden dar dirección espiritual en esa situación, que te llevan hacia Jesucristo. Lo importante es levantarte. Ya no llores más. No está muerto tu hijo. Jesús está con nosotros y tiene compasión. ¿Qué es esa compasión? Esa compasión yo creo que falta en las familias también. Empatía se puede llamar. Empathy se dice en inglés. Es sentir compasión por lo que el otro está viviendo. Tener compasión es algo que Dios exige de nosotros, que seamos compasivos, como Él es compasivo. Compasivo es de ponernos en la vida de cada uno que nos rodea, de imaginar cómo ellos están viendo el mundo, cómo ellos piensan, cómo ellos sufren, y sentir compasión por ellos, escucharlos y poder apoyarlos a encontrarse con Jesucristo. El joven el día de hoy es lo que más necesita de sus papás, es que los tengamos compasión. Cuando el joven llega a la casa, después de fracasar, después de tener problemas con la novia, tener problemas con el estudio, que tiene problemas con los que lo rodean, que no encuentra trabajo, que se siente desesperado, ¿qué es lo que el joven más que todo necesita? Compasión. El joven no espera que sus padres sean capaces de resolver todos sus problemas. El joven quiere ser escuchado, quiere poder abrir su corazón, quiere poder en confianza decir, esto es lo que es mi necesidad, entiéndeme. Tan fácil es en nuestras familias que muchas veces vamos como que remediando, mira, lo que tienes que hacer es eso. Mira, tonto, lo que hiciste es el otro. Estás sufriendo porque tú, por tu propia culpa, te metiste en eso y yo. Esto no es compasión. Jesús quiere que seamos compasivos. Y creo que mucho es, hay que dialogar con los jóvenes y eso, pero mucho es tenerles compasión. En los matrimonios, tener compasión. Es difícil, porque muchas veces cargamos mucho dolor y queremos tener la razón y queremos que las cosas se hagan como queremos. Entonces es difícil con nuestra pareja entrar en su vida, es decir, compasión es entrar en la vida del otro, imaginar lo que el otro puede necesitar, tratar de ver si le duele, si necesita un masajito, si necesita una palabra de consuelo, si necesita un rico comida, tenerle compasión y tratar de ponernos en lugar del otro, sentir lo que puede ser su necesidad y no solamente sentirla, hacer algo para remediarla. Jesús, cuando dice que tuvo compasión, le motivó a tomar una acción. No solamente quedó ahí, dice, ay, pobre de ti. Es verdad, es fregadísimo tu vida, ciego, pues imagínate tú ahí, que pobre de ti. Eso es lo que muchos pensamos que es compasión. Ay, mira estos pobres, ay, que viven en esas casitas, ay, pero pobrecitos que ni cama tienen, o esos que están viviendo en la inundación, o están viviendo en pobreza extrema y dicen, ay, pobre de ellos. Esto no es compasión, no solamente darnos cuenta que otros sufren. Ser personas compasivos son personas que extienden la mano, que no solamente en oración, pero extienden la mano para ayudar al otro. Tener compasión. Nos es instruido con la parábola del samaritano, del buen samaritano. Lo podemos ver desde el Evangelio de San Lucas, capítulo 10 y versículo 25. Es un relato bastante largo, pero se habla de una persona que se encuentra pues tirado en la calle y la respuesta de diferentes personas viendo su enfermedad. Yo creo que vale la pena leerlo juntos. Versículo 25, capítulo 10 de San Lucas, dice así. Un maestro de la ley fue a hablar con Jesús y para ponerlo a prueba le preguntó, Maestro, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Y Jesús le contestó que está escrito en la ley, que es lo que lees. Y el maestro de la ley contestó, ama
al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús le dijo, has contestado bien, si haces eso tendrás vida. Pero el maestro de la ley, queriendo justificar su pregunta, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Y Jesús le contestó, a ver, escucha bien, porque aquí viene lo bueno. Aquí vamos a ver precisamente de cómo ser compasivos. Hay 3 ejemplos. Lo que vamos a estar mirando son 3 respuestas al mismo problema. Vemos aquí 3 diferentes personajes que van a pasar, que van a contemplar a una persona sufriendo. Contemplar el sufrimiento no es ser compasivo. Aprendémonos juntos entonces, desde la palabra de Dios, qué es lo que Dios nos pide a nosotros, que debemos ser compasivos porque Dios es compasivo. Vamos a leer de aquí en adelante, escucha bien. Dice, un hombre iba por el camino de Jerusalén a Jericó, y unos bandidos lo asaltaron y le quitaron hasta la ropa. Lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote pasaba por el mismo camino, pero al verle, dio un rodeo y siguió adelante. También un levita llegó a aquel lugar y cuando lo vio, dio un rodeo y siguió adelante. Pero un hombre de Samaria que viajaba por el mismo camino, al verle, sintió compasión. A ver, se acercó a él, lo curó las heridas con aceite y vino, le puso vendas, luego lo subió en su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente el samaritano sacó 2 monedas, se las dio al dueño del alojamiento y le dijo, cuida a ese hombre, y si gasta usted algo más, yo se lo pagaré cuando vuelva. Pues bien, ¿cuál de esos 3 te parece que fue el prójimo del hombre asaltado por los bandidos? Y el maestro de la ley contestó, el que tuvo compasión de él. Y Jesús le dijo, pues ve y haz tú lo mismo. El que tuvo compasión de él. Los sacerdotes no eran malos, el levita no era malo. Ellos estaban instruidos de no contaminarse. Estaban instruidos de que una persona paga las consecuencias por lo que o él o sus padres habían hecho. Puede haber pensado, tal vez por sus pecados están pagando el precio, tal vez por los pecados de su padre fue asaltado. Uno a veces, en cambio de ayudar, se mira al otro diciendo, pues a lo mejor lo merece. A lo mejor pues Dios está castigándolo por algo. Y peor, estaban instruidos como para no contaminarse con el sufrimiento del otro. Y uno puede ver eso en las calles hoy en día, ¿no es cierto? Que vemos los que sufren ahí al lado, que han sido asaltados, secuestrados, los que han sido masacrados por sus familiares, etc. Y vemos y ay, pues pobres. Pero a lo mejor Dios está purificándonos. Y acá viene el samaritano. Para que Jesús resaltara a un samaritano a los judíos. Imagínate el ejemplo que Jesús estaba usando para sacudir su fe. Está diciendo, estoy buscando lo que está dentro de tu corazón. Yo estoy buscando personas compasivas. Yo estoy buscando personas que saben extenderse para no solamente sentir pena o lástima, pero para ayudar a los que están sufriendo. En ese tiempo de Cuaresma estamos llamados, parte de la purificación, claro, es de no comer carne los viernes, es de ir a confesarnos, es de ser más generosos con nuestros donativos. De hecho, María Visión puede usar los tuyos. Pero lo que nos pide es que seamos compasivos, es que nos extendemos para ayudar, para hacer ese acto de generosidad de nuestra parte, de sentir el dolor del otro y de hacer lo que está dentro de nuestro poder para ayudarlo. Esto es ser compasivo. ¿Qué es lo que dice que hizo? Lo vio. ¿Están aprendiendo algo? Lo vio y sintió compasión de él. Algo movió en su corazón. ¿Qué pasa con nosotros que podemos
ser ciegos al sufrimiento. Yo lo veo, por ejemplo, con los cirujanos, supongo, o los médicos, que todos los días ve la muerte, ve gente sufriendo entre la vida y la muerte y se levanta como si fuera un escudo. Se levanta una protección para no ver, para no sentir dolor, para no acercarse. Y creo que en nuestras vidas como que vemos de lejos, pero nuestro corazón no se mueve, nuestro corazón no siente dolor. ¿Qué es lo que sucedió en ese corazón endurecido? Hay que pedir al Señor una gracia especial que nos dé un corazón nuevo, un corazón blando, un corazón que es compasivo. No podemos dar lo que no tenemos. No podemos dar compasión si tenemos el corazón hecho piedra. Para que tú puedas dar vida, tú puedes pedir al Señor, Señor, devuélveme ese corazón que sabe sentir. Muchas veces tenemos tanto miedo de sufrir, tanto miedo que preferimos cerrar los ojos y no mirar. ¿Cuántos conozco que dicen, no, yo nunca veo las noticias porque es puras cosas, tragedias y prefiero no verlo? ¿Cuántos no van a orfanatorios, no van a los cárceles, no van a asistir a la gente hambriente porque dicen, no, yo no lo puedo ver? No se puede, al cerrar los ojos del dolor de la humanidad, lo único que hace es que te estás separando de la gracia de Dios para tu vida. El Señor quiere que nosotros nos extendemos, que seamos compasivos. No es solamente querer, es una exigencia. Está diciendo de que vendó sus heridas, lo llevó en su propia cabalgadura y lo llevó a un alojamiento, lo cuidó. No, es como que el samaritano en ese ejemplo es la instrucción plena de Dios de cómo ser compasivos. Es de mirar con compasión, sentirte con ese deseo de hacer algo, levantarte con lo poco, lo mucho que tú tienes. Aquí está mencionando 2 monedas nada más que dejó. Muchas veces pensamos que no podemos, pero es una mentira. Dios te va a dar la capacidad, y mientras que tú vas y compartes con otros es cuando tú vas a recobrar la vida. ¿Cuántas personas no conozco yo, especialmente en alta sociedad, que están deprimidas, están tristes, están llorando, están ahí en su lecho de dolor, y cuando tú dices, mira, el remedio de eso es que tú salgas y atiendes a los que estén sufriendo, a que tú salgas de tu lecho de dolor y vayas a los que sufren y que les den ese abrazo, les den esa esperanza, les venden las heridas, les sanas, le alojas, le hacen lo posible para sanar a ese enfermo, y dicen, no, pues yo no puedo, no tengo tiempo. Qué pena. Dios pide que nosotros seamos compasivos, como Él es compasivo. Vamos a ir a un corte en ella. Una vez más te invito, llámanos. Vamos a presentar durante la semana estas peticiones con mucho gusto. Vamos a orar diciendo, Señor, ten compasión. Vamos a confiar todos juntos que el Señor es compasivo y aún tiene ese mismo poder para sanar nuestras heridas, nuestras enfermedades. Vamos a entrar en el sorteo también con esas llamadas. El libro de mi mami este mes, Alcanzando el amor que quieres. Y también desayuno de oración. Es una oportunidad de encontrarnos en la presencia de este Dios compasivo. 2 boletos. Y un disco en CD, es la plática que prediqué en Mérida hace poco. Ahorita regresamos. Estás aquí, aunque no te pueda ver, pues escondes tu gloria y majestad. Estás aquí, revestido. Jesús tuvo compasión. Jesús tiene compasión. Jesús está tan presente con nosotros como estuvo con aquel ciego, aquel sordo, aquel leproso, aquel mujer viuda.
como él caminaba por los pueblos y estaba rodeado de multitudes, se fijaba en unas personas sufriendo de la misma forma, pero ahora reinando en gloria. Eso tenemos que entender. Cristo estaba caminando por la tierra, aún no había pagado el precio, aún no había derramado su sangre, aún no había vencido la muerte, aún no había resucitado, pero hoy en día tenemos a Cristo vivo, resucitado, en el trono, al lado de su Padre, con toda la autoridad en sus manos. Y Él, que es vivo y resucitado, es tu hermano, es tu Salvador, es ese que te rescató de la muerte. Él te tiene compasión. Esta es la buena noticia. Si estás enfermo o conoces a alguien de lo cual te preocupa por su enfermedad, recobra ánimo con esto, de imaginar a Jesús contemplando tu vida con compasión. Yo me acuerdo cuando estuve enferma, los procesos que iba viviendo. Primer momento que perdí la voz, que para una predicadora, una persona que tiene un programa de televisión, es bastante serio eso, no poder hablar. Y me vino a la mente esa canción de la Renovación Carismática que dice: yo te alabo con el corazón, yo te alabo con el... Y habla de alabar al Señor con el corazón, con la boca, con las manos, con los pies, con lo que haya. Y sí, como que sentí vivir este momento. Si no puedo hablar, Señor, tendría que alabarte con todo mi ser, con todo mi cuerpo, con toda mi alma, con mis manos, con mis pies, con lo que haya. Y como iba pasando el tiempo, pues yo esperaba cada mañana que mi voz iba a recuperar. Y yo dije, bueno, voy a dormir y voy a estar bien mañana. ¿Cuál? Siguiente día, nada. Uno trata de pronunciar una palabra y nada salía. Y me acuerdo del proceso de enfermedad que era, de que en principio puede ser que la familia como que está atendiendo, están preocupando, pero como va pasando el tiempo, cada quien, es lo más impresionante, cada quien retoma su vida. Y como que la vida sigue sin ti. Era lo más impresionante para mí de vivir en la enfermedad. Yo lo había escuchado de una amiga que está en silla de ruedas. Ella dijo de que cuando regresó de la terapia y de todo eso, que pensó que el mundo iba a estar como esperándola, y vio que el mundo siguió sin ella. Y creo que para el enfermo ha de ser lo más desesperante de ver que todos siguen con su vida y uno se queda ahí. Y es una gran tentación caer en la depresión, es una gran tentación caer en la autocompasión, caer en el pobre de mí, nadie piensa en mí, pobre de mí que estoy sufriendo, ay, cómo me duele, ay, y es una gran tentación. Y a veces en la enfermedad cambiamos toda nuestra personalidad, de que somos conocidos como la quejosa, la que siempre está llorando, la que siempre está deprimido, y de cierta manera lo que estamos haciendo es que queremos que nos haga caso, queremos que se fije en nosotros, pero más que todo queremos compasión. Y lo que debemos recordar es que Dios nos tiene compasión, que aunque todo el mundo sigue adelante, Dios nunca se olvida de nosotros. Dios está preparando bendecirnos, Dios está caminando esta enfermedad con nosotros. ¿Y sabes para qué te sirve la enfermedad? Bueno, a mí me sirvió, como que me fue purificando. Mientras que iba pasando el tiempo, como que yo vi la importancia de vivir cada día en su plenitud, que si es el único día que tú tienes voz, hay que gritar que Cristo vive, hay que usar todas tus fuerzas para, cuando estás bien de salud, aprovechar de ella. Es lo que me enseñó. También me enseñó la dependencia de Dios, de descansar en los brazos de Dios, tenerle fe, porque Dios es compasivo. Hoy estamos recordando a la Santa Bernadita, ¿se acuerdan? De la cual la Virgen de Lourdes se apareció a ella y le mostró un pozo de donde salía aguas que sanaba a miles y miles y cientos de miles de personas, pero esta pobrecita estaba enferma. ¿Se imagina? Tenía asma desde pequeña. Y entonces dice el relato de Santa Bernadita que en esa enfermedad la acompañará y la atormentará toda su vida, y al final de su existencia, a los 35 años nada menos, sufrirá también de tuberculosis. En ella se cumplieron aquellas palabras de Jesús: mi padre, el árbol que más quiere, más lo poda con sufrimientos, para que produzca más frutos.
Es importante ver que la compasión de Jesucristo no quiere decir que inmediatamente nos va a sanar, aunque nos gusta creer que en ciertos casos sí. A veces Dios nos va purificando. ¿Por qué? Porque quiere que produzcamos mucho fruto. Y esa enfermedad puede destruirte o puede ser tu más grande bendición. Depende de ti. Depende de la forma que lo vas a vivir. Jesús tiene compasión. Vamos a ver, ¿quién ganó el libro de mi mami? Va a Elba Marta Zambudio Baeza de Uriangato. Bueno, vamos a llamarte para conseguir más datos, o llámanos porque no creo que la dirección está completa. Queremos que el libro te llegue. Y para los boletos, bueno, mejor para el disco porque va a Metepec, vives un poco lejos. Entonces, María de Lourdes Flores Gauch, vas a recibir la enseñanza de la oscuridad a la luz. Y otro, vamos a buscar uno de Zapopan o Guadalajara. Tenemos a Gerardo López Comparán, ganaste 2 boletos para el siguiente desayuno de oración. Ahora vamos a cerrar ese programa en oración en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Señor, ten compasión. Amén.